Seguramente has escuchado sobre la manifestación, que si te dices a ti mismo cierta cantidad de veces las cosas que quieres lograr y las cosas que quieres obtener, las vas a manifestar y el universo te las va a dar. Tal vez has escuchado sobre la atracción, que todo lo que piensas lo atraes y que entonces tienes que pensar puras cosas buenas para que eso se haga realidad. Todo esto tiene algo de real. De hecho, la manifestación te puedo asegurar que sí funciona. Y el día de hoy estoy aquí para decirte por qué funciona o por qué es real, cómo es que sucede y por supuesto cómo hacerle para que la manifestación y esto de la atracción realmente te funcione a ti. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí al podcast Emotional Wellness. Yo soy la psicóloga Andrea Sotomayor y hoy te vengo a platicar qué tiene de ciencia esto de la manifestación, por qué funciona y todo eso que te decía al principio. Pero para eso hay que entender qué es el subconsciente. El subconsciente es lo que va a hacer que la manifestación sea real, que lo que pienses sea lo que atraigas. Porque el subconsciente es una parte de nuestra mente que nunca descansa. Desde que naces hasta que te mueres, el subconsciente siempre está trabajando. El subconsciente es esa como parte de la mente que está por debajo de la conciencia, por debajo de lo que sí te das cuenta, de lo que estás haciendo de manera intencional. Y está encargado de todos nuestros procesos vitales, desde respirar, por eso no te das cuenta o no estás pensando todo el tiempo, oye, tengo que respirar, parpadear, esquivar obstáculos en la calle, que vas caminando con el celular y no chocas con algún poste gracias a tu subconsciente. Pero también, por ejemplo, de ver las intenciones de la gente. El subconsciente registra todo lo que te va pasando en la vida y va creando patrones. Y estos patrones te ayudan a que sobrevivas, te ayudan a que logres actuar de ciertas maneras. Entonces, si cuando estabas en el kinder hubo una persona que te trató mal y esa persona estaba haciendo ciertos gestos, cuando creces y ves que otra persona completamente distinta, que no se conocen para nada, está haciendo unos gestos parecidos, tu subconsciente activa una alerta que te dice, oye, como que algo anda mal. Y entonces tú ya no haces como clic o química con esa persona. Esta parte de nuestra mente, al registrar todas esas experiencias, al nunca descansar y al controlar nuestros procesos vitales, se considera que entonces se vuelve la parte generadora de todos nuestros actos y de nuestras reacciones. Especialmente de todas esas acciones y reacciones que son automáticas, que no racionalizamos y que simplemente actuamos. Que la verdad es que hoy en día es la mayoría de las cosas. Y es que nuestra mente es muy inteligente y tiene una memoria muy buena, pero al mismo tiempo nuestro cerebro es, vamos a decir, flojo. Y entonces crea patrones de comportamiento y patrones para reaccionar para que no nos consuma energía. Y lo hacemos ya todo de manera automática. Por ejemplo, si suena el celular, no piensas ya en, debo de contestar o no. Simplemente lo agarras y te pones a ver la notificación y tal vez si era de Instagram ya te metiste y ya estuviste en Instagram durante 2 horas y ni cuenta te diste cuando estabas a punto de leer un libro, por ponerte un ejemplo. Si no me crees esto, que actuamos de manera automática, ponte a pensar cuándo fue la última vez que realmente hiciste algo de manera racional, que pensaste cuál era la intención, por qué lo hacías y por qué del por qué del por qué. Te recomiendo de hecho el último episodio de podcast que publiqué de ser autoconsciente porque tiene muchísimo que ver con esto. Es para no solamente actuar de manera automática, sino poder racionalizar nuestros comportamientos y nuestras reacciones y ser realmente y actuar realmente como queremos ser. Volviendo a esto, aunque te decía que el subconsciente está como oculto o por debajo de la conciencia, o sea que no tenemos como control realmente de él, sí podemos acceder, sí podemos entender qué hay en esto. Primero que nada sería haciendo una introspección, porque a final de cuentas se crea por tus experiencias, por la interpretación que le das, por todo lo que has vivido. Si haces introspección y te pones a pensar en tu pasado y todo eso, vas a entender por qué actúas como actúas, por qué reaccionas ante ciertas cosas como reaccionas. A través de la terapia, a través de los sueños e incluso a través de la meditación es una manera de acceder a ese subconsciente.
Algo muy importante para acceder a nuestro subconsciente es entender que tiene ciertas características. Primero que nada es atemporal. Esto quiere decir que todo lo siente como en el presente, en el aquí, en el ahora. Cuando está sintiendo algo o cuando está teniendo un miedo o algún trauma, no es como que, yo tenía este trauma cuando estaba chiquita. Es un trauma que sigues teniendo ahora. Es una experiencia que tal vez viviste muchos años atrás, pero tu subconsciente sigue teniendo ese miedo, esa alerta, esa precaución ahora, el día de hoy. También el subconsciente es amoral. Eso quiere decir que no tiene juicio. Tiene ciertas creencias, aprende ciertas cosas y esa parte de tu mente no va a juzgar si es bueno o es malo, si es correcto o incorrecto. Simplemente la aprendió. Entonces, si tú cuando estás chiquito aprendes, por poner un ejemplo, que es bueno golpear a la gente, tu subconsciente lo toma como una manera de actuar y tú golpeas a la gente. Aunque racionalmente tú pienses, ¿sabes qué? Creo que esta no es la mejor manera de actuar. Cuando quieras reaccionar, tu subconsciente te va a impulsar a tener esa reacción de golpear. Porque no está juzgando si es bueno o es malo. Y por último, es simbólico. Esto quiere decir que no distingue entre lo que es real, lo que es imaginario o incluso lo que es virtual. Todo lo que te estás imaginando, viviendo o viendo en la televisión, en la computadora, tu mente subconsciente lo entiende como real y así lo siente. Por eso también puede sonar como muy malo si te estás imaginando o viendo cosas que puedas sentir como negativas o que te traigan emociones incómodas, pero también puede llegar a ser muy bueno, porque al momento de cerrar un ciclo, por ejemplo, se murió un familiar, no necesitas ver al familiar para poder cerrar ese ciclo. Puedes hacerlo imaginándolo. Conociendo todo esto o sabiendo todo esto, podemos entender que podemos manejar también ese subconsciente a nuestro favor para poder cambiar nuestros hábitos, para poder aprender cosas nuevas, para poder manifestar o lograr esas cosas que queremos. Podemos como reprogramar o programar nuestra mente subconsciente para que logremos eso que estamos buscando. Por eso, cuando en la manifestación te dicen tienes que pensar o tienes que decir las cosas como si ya las tuvieras, tu subconsciente no sabe si lo que estás diciendo o lo que te estás imaginando es real o es mentira. Lo siente como real, siente que ya está pasando y entonces te comienzas a comportar así, pero también empiezas a notar como más oportunidades, más señales, porque son las cosas que tu mente está buscando en ese momento. No es que el universo tal vez venga y te lo dé, así como muchas personas dicen, pero sí es que tu mente se está preparando o está reprogramada para buscar esas cosas que tú te estás diciendo, ya sea frente al espejo o a ti mismo o así, pero que estás manifestando. Las cosas que estás pensando y que estás atrayendo. También hay que reconocer que no sirve de nada más ver las oportunidades ahí y luego desperdiciarlas porque reaccionamos de una manera incorrecta. Para que realmente la manifestación funcione y que esa cosa que lograste o esa cosa que estás buscando no desaparezca muy rápido, tienes que hacerte consciente de cuánto poder tiene tu subconsciente en tu consciente, de cuánto está siendo dominado para que realmente puedas modificar ese aprendizaje que tienes o esas experiencias, que puedas agregarle las cosas que sí quieres y tus nuevas maneras de reaccionar que sean más adecuadas a tus necesidades. Por ejemplo, tal vez quieres ser una persona o tu meta es ser una persona con muchos amigos, pero tu forma de reaccionar, tus experiencias, tu subconsciente te dicen que tienes que reaccionar golpeando a la gente en ciertos momentos cuando te hacen enojar, cada vez que te hagan enojar sin importar qué cantidad de enojo tienes. Sabes que el golpear a las personas no te va a hacer sus amigos. Entonces tienes que darte cuenta de cuánto poder tiene tu subconsciente, de cómo estás actuando, de qué te está diciendo que debes de hacer o cómo debes de reaccionar para que puedas ahora ser consciente de él. Ok, ahora estoy sintiendo la necesidad de golpear a alguien y poder pensarlo, racionalizarlo y decir no es lo correcto, no es lo que quiero, y que esa manifestación de no solamente ir a encontrar a dónde está la gente o cómo hacer amigos, también se quede ahí, que de verdad puedas no solamente obtener lo que quieres, sino que se quede, que logres mantenerlo. Para esto obviamente se necesita ser muy constante, porque es, como te decía en el otro episodio, preguntarse, cuestionarse, es ser constante en cuanto a la cantidad de veces que cambias tu reacción
para que ese patrón, yo te decía, el cerebro es muy flojo y le gustan los patrones de comportamiento, para que este nuevo patrón de decir ya no voy a golpear a la gente, pero voy a hablar con ellos de cómo me siento, se vuelva un comportamiento que se repita, se repite y se repita, se vuelve un patrón y que ahora tu subconsciente lo utilice primero antes de golpear, que sea ahora el que elija más rápido, que cree un nuevo camino. Algunos tips para que esto todavía funcione más rápido es en base a las teorías. Hay varias teorías o varias corrientes que dicen que si haces esta manifestación o esta reprogramación del subconsciente antes de dormirte, va a funcionar todavía más rápido. Si lo haces a través de la meditación o haces meditación seguido, vas a lograr tener atención plena y enfocarte más en tus actos y por supuesto vas a lograr reprogramar e intervenir en ese subconsciente de una manera más eficiente. Y por supuesto, imaginando las cosas detalladamente, desde cómo es, qué se siente, a qué huele, cuáles son las texturas, todo lo que se pueda detalladamente porque lo vas a sentir más real, vas a entrar más a esto de que el subconsciente no es simbólico, al revés, que el subconsciente es simbólico, que no sabe que es real o que es imaginario y vas a lograr cambiar esas reacciones que tienes o reprogramar esos actos que ya tienes automáticos. Incluso como dato curioso, existen estudios de que la gente que se ve en el espejo y sonríe, aunque realmente no se sienta feliz en ese momento, después de sonreírse frente al espejo, se va a sentir más feliz, porque ese subconsciente no supo si la sonrisa era real o era imaginaria. Y entonces hace que se segreguen todas esas sustancias de nuestro cerebro y que te vuelvas más o se vuelva más feliz esa persona. Por último, me gustaría platicarte un poco de los niños, porque aunque esto va más dirigido a los niños, es algo que también aplica en los adultos. La manera en la que le hablamos a los niños es la manera en la que ellos van a aprender. Si tú a un niño le dices todas las veces, no hables, no opines, no deberías hacerlo, crecen como adultos que tienen más miedo de expresar sus opiniones, sus pensamientos, de levantar la voz. Si al revés le cuentas a un niño una historia todos los días donde el protagonista tiene ciertos valores o ciertas aptitudes, es más fácil que ese niño las desarrolle, que su subconsciente tome esas aptitudes y que comience a desarrollarlas, a manifestarlas, a hacer todo lo posible para que eso se vuelva realidad. La manera en la que te hablas, como siempre te digo, importa. La manera en la que le hablas a los niños importa muchísimo. Cada vivencia que tienes, cada cosa que escuchas, cada cosa que te dices o te dicen, deja una huella en tu memoria. Deja una huella en tu subconsciente que hace que actúes o reacciones en el futuro de ciertas maneras. Así que ya lo sabes, si quieres lograr algo u obtener algo, lo primero que tienes que hacer es hacerte consciente de qué está en tu subconsciente, de cuáles son tus maneras de actuar y de cuáles son tus maneras de reaccionar y por supuesto por qué. Después de cambiar esas reacciones y acciones a unas que sean mucho más adecuadas o apropiadas a tus necesidades. Y por último, sí hacer eso de pensar las cosas que quieres atraer y manifestarlas, porque imaginándote las cosas detalladamente, pensando cómo se sentirían esos logros o cómo es que actuarías cuando tengas esos logros o esas cosas, te va a ayudar a que tu subconsciente cree esos nuevos caminos o esos nuevos patrones de comportamiento para que actúes de manera automática de las maneras en las que sí quieres actuar. Todo esto te va a llevar por el camino del bienestar emocional, que como ya sabes, es siempre una prioridad. No te olvides de darle like, compartir y te leo en los comentarios. Me encanta escucharte.